Bien, hermanos, buenos días a todos. Gracias a Dios podemos una vez más encontrarnos en su casa para alabar y bendecir juntos el nombre de nuestro Señor. Gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que ha llegado. Sin duda, ¿no es cierto?, deben venir algunos en camino. Y vamos a empezar este culto en el nombre del Señor. Voy a pedir que por favor se coloquen en pie y voy a leer el Salmo 117, que tiene solamente 2 versículos. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta hermosa palabra de nuestro Dios. Voy a pedir a mi hermano Arnoldo que por favor nos lleve en un momento de oración. Padre, nos pusieron esta mañana, Señor, poder ante tu presencia, Padre, para poder agradecer tu nombre, Señor. Queremos que en esta mañana usted pueda bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha llegado a este lugar. Y los que vienen de camino también, Señor, que puedan ser bendiciéndole en este día. Derrama tu gracia, tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros en este día. Queremos estar con libertad, Señor, para poder engrandecer tu nombre en esta mañana, ya que lo único que podemos hacer, Señor, es entregarte a ti la alabanza, la adoración y nuestra gratitud, Señor. Bendiga a nuestra hermana que está recibiendo esta reunión, Señor, que usted sea guiándola en todo lo que se haga, Señor, que sea agradable, perfecto delante de tu presencia. Sacamos todos nuestros manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno 63, al Cristo vivo sirvo. Número 63. Los que trajeron himnarios. Al Cristo vivo sirvo, y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guarda, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo
alabanza, hermano. ¿Y vieron la promesa que sale allí? Promete estar conmigo hasta el fin. Él no nos deja, hermanos. A pesar de que a veces no lo merecemos, pero Él ahí está con nosotros en todo momento. Y yo creo que cada uno de nosotros lo ha vivido, ¿cierto? El Señor es bueno y es misericordioso con sus hijos. Voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del 7 hasta el 17. Primera de Juan 2, del 7 al 17. Lleva un título que dice El Nuevo Mandamiento. Primera de Juan 2. Leo en el nombre del Señor. Amén. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermanos. Qué maravilloso es cuando somos hijos de Él. Vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de tantas dificultades, donde ya el concepto de la familia, ¿no es cierto?, se ha ido perdiendo. Cada año se ha ido perdiendo. Y los que somos hijos del Señor es un privilegio. Y porque tenemos a este Padre maravilloso, hermanos, como iglesia debemos estar orando, ¿no es cierto?, por las familias. Nuestra responsabilidad como padres, ¿cierto?, es llevar a los hijos en los caminos del Señor, estar orando siempre por ellos. Hay muchos de nuestros jóvenes en la universidad y allí ellos deben demostrar a Cristo en sus vidas. No importa quién esté al lado de ellos, pero ellos tienen que demostrar a Cristo. Hermano, las personas, nosotros que trabajamos en educación, estuvimos 2 años, los niños estuvieron 2 años en sus casas. Hermano, y ahora al regresar hay un cambio tan grande en los niños y en los jóvenes. Tantos problemas en las familias. Realmente da pena ver cuánto sufren los chicos y los jóvenes, los hijos mandan más que los padres. Debemos orar por ellos, por nuestros hijos, por los nietos que tienen muchos de nuestros hermanos, porque cada día el mundo está más difícil. Pero los que somos hijos del Señor, dice la promesa que Él no nos abandonará.
Él estará con nosotros hasta el fin. Y esto es muy hermoso cuando podemos confiar verdaderamente en nuestro Dios. Amén. Voy a pedir que estemos orando en este momento por las familias. No solamente por las familias de nuestra iglesia, sino por las familias en general. Porque como decía, el concepto familia se ha perdido. Y nosotros como iglesia debemos orar. Amén. Porque la familia, ¿no es cierto?, la creó Dios. Y no nos podemos nosotros desviar de lo que la palabra nos enseña. Amén. Así que vamos a orar por las familias. Vamos a orar por nuestros hijos, por los jóvenes, por los niños del colegio, hermano. Ustedes vieran la necesidad de Cristo en los colegios. Oremos por los profesores, por los que somos hijos del Señor, porque es una responsabilidad de nosotros poder hablar a los chicos de este Dios maravilloso. Hay hermanos que son profesores de religión evangélica y para ellos yo creo que es un privilegio hablar del Señor ahí en la escuela. Así que hermanos, vamos a ir en este momento en esta dirección, orando por nuestra familia, orando por los jóvenes y por los profesores que tenemos esta gran responsabilidad de ayudar a esos niños a encaminarlos verdaderamente en los caminos del Señor. Y no solamente los niños, sino también los padres, porque no conocen al Señor y por eso sus vidas están destrozadas. Por eso los chicos ya no tienen respeto por nada. Se perdió el valor del respeto. Oremos, hermanos, y no solamente en este momento, sino en nuestras casas, allí en nuestras oraciones diarias. Oremos por nuestros jóvenes, Amén. por las familias. Amén. Hermanos, voy a pedir que se coloquen en pie y voy a pedir a mi hermano Carlos que por favor nos lleve en esta oración. Bendito Dios, estamos dando su presencia en esta mañana, Señor. Y es hermoso estar aquí. Amén. Es hermoso, Señor, saber que el Espíritu Santo sigue obrando, sigue tocando corazones, sigue convenciendo a hombres y mujeres, Señor, en este tiempo donde hay tanta confusión, tanto engaño. Y le damos gracias por Dios porque estamos aquí en esta mañana también para alegrarnos junto a toda la congregación, Señor, por aquellos hermanos que se han unido a la iglesia, que han comprometido sus vidas, Señor, porque han sentido ya, y el Espíritu Santo ha trabajado en sus vidas. Señor, gracias por este privilegio, gracias por estas bendiciones que hemos recibido. Pero, Señor, si extendemos nuestra mirada, Señor, hay tantas cosas, Dios mío, tanta degeneración, tantas cosas negativas afuera, Señor, en el ser humano, y todos estamos compuestos, Señor, por familia. Dios mío, y en esta mañana queremos clamar al Dios de los cielos por cada familia, Señor, aquí en la tierra, más aún de la familia, Señor, de los redimidos. Padre, clamamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, clamamos, Señor, por cada una de las familias que están hoy aquí, pero también por las que están afuera, Señor, en este momento. Tanta confusión, tanto engaño, tanta mentira, Señor, todo esto ha llevado a que el ser humano vaya degenerándose cada día, Señor. Pero le damos gracias, Señor, porque usted está allí con aquellos, Señor, que han permanecido fieles, con aquel remanente fiel, Señor, que le espera. Sabemos, Señor, que su mano, Señor, está sobre aquellos que esperan y aman su venida, Señor. Padre, gracias por mis hermanos que están aquí en esta mañana. Pero como decía, Señor, queremos, Señor, orar por los demás. Orar por aquellas personas, Señor, que tienen esa responsabilidad de hablar de su palabra, Señor, en los colegios. Dios mío, dele gracia, sabiduría, unción del cielo, Señor. Unción del Espíritu Santo, para que cada palabra, Señor, que ellas digan y enseñen a los niños, llegue al corazón de aquellos pequeños, Señor. Oramos, Señor, también por todos aquellos maestros, Señor, que están teniendo esta responsabilidad, Señor, cada día, de educar también a cientos de niños. Y muchas veces, Señor, tienen que ir más allá de la educación que le tienen que dar, Señor, porque hay tanta mala educación en los chicos, Señor. Dele gracias, Señor, gracias a mis hermanos, Señor,
para que lo hagan con sabiduría cada día. Amén, Señor. Y su nombre sea exaltado. Amén. Y su nombre sea glorificado. Amén. Donde haya un hijo suyo, Señor, que abra su boca para hablar de su palabra, sea con gracia, sea con sabiduría, sea con unción. Y el nombre de nuestro Dios sea enaltecido, sea glorificado, sea exaltado, Señor. Gracias, oh Dios, porque aún en medio de esta oscuridad, Señor, usted sigue, Señor, siendo la luz que alumbra a aquellos, Señor, que le buscan. Amén, Señor. Oramos por estos pastores también, Señor, que tienen que enseñar a las congregaciones, que tienen que cuidar de las congregaciones, Señor. Pedimos sabiduría del cielo para ellos, Señor. Amén. Pedimos, Señor, que el poder bendito del alto cielo, Señor, sea en cada uno de ellos. Amén. También guardando sus familias, sus hijos, Señor. En este momento, Señor, viene también a mi mente, Señor, la familia del pastor Luis. Señor. Dios mío, todos sabemos el trago amargo que están viviendo día tras día, Señor. Permita, Señor, que nadie nos juzgue, sino que todos, Señor, nos unamos para orar por ellos, Señor. Para que el consuelo lo encuentren solamente en el Consolador de nuestras vidas, Señor. Oramos por ellos, les bendecimos, Señor, esta mañana. Amén. Y extendemos, Señor, también esta oración para cuantos hermanos, Señor, que están fuera de sus países, trabajando también, Señor, enseñando a aquellas personas que no saben nada del Evangelio, que han entregado sus vidas, que han dejado sus hogares, Señor, para llevar su palabra a otro lado, Señor. Clamamos por ellos también en este momento, Padre. Y le damos gracias, porque está la promesa divina, Señor, que usted siempre, Señor, nos iba a escuchar y atender nuestras peticiones, Señor. Gracias, Padre, porque usted espera a sus hijos que le clamen. Y gracias porque la respuesta, Señor, siempre va a ser favorable, Señor, para cada uno de ellos. Alabamos, glorificamos su santo nombre en esta mañana, Señor. Y una vez más dejamos a nuestros hijos, dejamos a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y todo, Señor, en sus manos, en esas manos maravillosas, en esas manos del Maestro Celestial. Y todos, Señor, queremos agradecérselo, Señor, porque usted nos escucha. Y usted nos ha bendecido y nos bendecirá, Señor. Gracias, Padre. Le doy una vez más en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Carlos. Cantemos, hermano, el libro 341, antes que se siente. 341. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibe la ofrenda humilde, Señor Jesucristo.
esta hermosa alabanza. No tenemos cómo pagarle a nuestro Dios, pero en su misericordia somos sus hijos y Él está cada día a nuestro lado. Amén. Vamos a recibir la ofrenda mientras mi hermana Ginny nos toca algunas alabanzas. Hermana Lili. Gracias quiero darte por lo que
Qué hermosa alabanza, hermano. Gracias a Dios. Que el Señor le bendiga, hermana Jenis. Y dejo en este lugar a nuestro pastor, que él está a cargo del mensaje. De la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Cuán real es nuestro Dios. Qué hermoso es poder meditar y recordar incluso el amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. No alcanzamos a comprender por qué Él nos amó y nos sacó del mundo vil. Sí sabemos y conocemos y experimentamos cuán grande, cuán inmenso, cuán insondable, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Amén. Qué grato es nuevamente poder verles. No podemos dejar de agradecer por aquello, el ver sus caritas, el poder estar nuevamente presencial. La palabra del Señor nos enseña a agradecerle en lo bueno, en lo malo. Era la pregunta que incluso Job le hacía a su esposa, ¿se recuerdan? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno? Recibimos y debemos recibir también de Dios lo que a nuestros ojos es malo. Pero en lo que encontramos realmente, yo se los he dicho a muchos de ustedes, propósitos. Dios actúa allí también. No solo en la bendición, sino que Dios es igual de real y presente en los tiempos que a nosotros nos parecen más difíciles, de distancia, en el hecho de no poder reunirnos, enfermedades y otros. Dios también está allí. Qué bueno es nuestro Dios. Él es fiel. La santidad. La santidad es una palabra que de alguna u otra forma siempre se ha relacionado con la iglesia. Y más aún con la iglesia, podríamos decir, protestante, evangélica. Es uno de los elementos que son fundamentales en nuestra fe. Déjenme que se lo explique brevemente. En primer lugar, lo que es la santidad es un atributo divino. Con eso entendemos y damos por sentado que no es algo humano, no es algo que haya brotado desde cada uno de nosotros, sino más bien es algo que nosotros adquirimos cuando venimos a Cristo. Cuando reconocemos a Cristo y nuestra necesidad de Él. Es Dios el único santo. Dios es santo. Esa es la proclama de la iglesia. Dios es santo. Y en Cristo nosotros posicionalmente también podemos llegar a ser santos. Es decir, Dios ya no nos ve con esos ojos tal vez del Dios justo. No nos juzga por los pecados que nosotros merecíamos. Es decir, en Cristo hay un antes y un después. Es decir, con Cristo en medio, Dios nos mira a nosotros con amor. En muchas partes de la palabra nos lo dice. Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Hebreo diría, Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero también luego entendemos que esta santidad no se puede solamente quedar en una posición, sino que también es un proceso, es un camino, es un transitar. Ese atributo se tiene que manifestar entonces en la vida de todos y cada uno de los que hemos profesado nuestra fe en el Señor Jesucristo, en Él como Señor y Salvador. Entonces, por la importancia que tiene el explorar este tema, el de la santidad, y también para continuar la serie de sermones en 2 de Corintios, le voy a invitar a abrir su Biblia en el capítulo 6 y daremos lectura a los versículos 14
hasta el 7:1. Segunda de Corintios 6, versículos 14 hacia adelante. Y si lo ha encontrado, entonces pido que se ponga de pie. Y con reverencia también damos lectura a la palabra del Señor, donde dice: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense, ojo con esta palabra, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Amén. Es la palabra del Señor. Amén. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque nos permite, Señor, reunirnos para adorarte, para agradecerte, para entregarte, Señor, a ti la gloria que solamente mereces. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar bien hasta este lugar por el grupo de hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tus misericordias. Por sobre todo, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tenemos en medio esta palabra bendita, por la cual rogamos, Señor, en esta hora, y que por tu Espíritu, Señor, obres en cada uno de nosotros. Mira, Señor, nuestro corazón. Mira nuestra intención, Señor. Mira nuestra necesidad, Padre. Y obra de acuerdo a ello en lo personal de cada uno de los aquí presentes, Señor. Guíanos hacia tu verdad por tu Espíritu y ayúdanos desde ya a practicar lo que nos enseñarás en esta mañana, Señor. Mi vida, Señor, nuestra vida estará en tus manos. Úsanos para tu gloria, para tu honra, para que tu nombre, Señor, sea mostrado, para que tu nombre sea engrandecido, Señor. Gracias, Señor. Tu promesa es real, tu palabra es real, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Toma su asiento. El apóstol Pablo, nuevamente, dirigiéndose a la iglesia de los hermanos de Corintios. Venimos avanzando en los diferentes capítulos hacia atrás de esta hermosa carta que a todas luces y de frentón podemos decir que es un poco difícil de entender, pero que desde la cual hemos extraído hermosas verdades para cada uno de nosotros. Y entonces vemos el poder que esta palabra tiene, tuvo y tendrá, como la palabra eterna de nuestro Dios. El apóstol Pablo, si ustedes se dan cuenta, comienza o encara, podríamos decir, esta sección desde el versículo 14, ¿no es cierto?, hacia adelante, hablando acerca de lo que tiene que ver
con la santidad. Lo hemos dicho desde un principio. Primero, Él lo dice en forma negativa. Les dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Un cuadro que es tomado de cierta manera de lo que decía el libro de Deuteronomio, o lo que también se llamaba la ley. Esta ley prohibía tener unión o este aparato, usted podría decirle, de madera sobre dos animales que fueran diferentes, el yugo. No se podía poner un yugo en un burrito, podríamos decir, en un caballo y tampoco, obviamente, en un buey. No podía existir tal mezcla. Y tal vez esto nos suena ahora en nuestro tiempo extraño, a pesar de que, claro, días atrás solamente vimos esta misma idea. Sin embargo, en ese tiempo era algo más profundo. Es decir, esta idea no era solamente caprichosa. Dios siempre tenía algo para decirle a su pueblo, e incluso podemos extraer un principio también, y lo veremos desde allí. Un buey y un asno, ¿qué es lo que pasaba? Obviamente, al ir avanzando en el terreno de la tierra con el yugo puesto, no iban a avanzar de la misma manera, ¿se dan cuenta? No tenían la misma fuerza. Uno se iba a quedar más atrás, el otro iba a ir más adelante, es decir, a todas luces, si usted incluso lo viera o lo viera hoy día, y no le aconsejo que haga el experimento, sino que le crea a su pastor, nunca habría igualdad, ¿me entiende? No habría igualdad de condiciones. No es para nada conveniente. Este era solamente un ejemplo de los que Pablo tomaba de lo que es el Antiguo Testamento y en especial de la ley, lo cual requería que el pueblo de Dios, fíjense, y este es el principio, que el pueblo de Dios actuara de manera consecuente, es decir, en unión de vida y de fe. ¿Me entienden? Es decir, ellos creían en Dios. Ahora entonces ellos también debían llevar su vida de acuerdo a lo que Dios les estaba proponiendo. Qué hermoso. No debían mezclarse con las culturas de alrededor y lo que se realizaba como práctica en el campo. No debían mezclar incluso diferentes fibras. Hermano Mario sabe de eso. Diferentes fibras, diferentes telas. No debía existir tal mezcla. Y en cuanto a la gente, ellos no debían asociarse ni recibir ningún tipo de contaminación impropias que lógicamente estaban y existían en los vecinos que a ellos les rodeaban. La ley entonces reflejaba el anhelo de Dios para que su pueblo fuera alguien apartado. De ahí la importancia de la palabra que les decía también delante en el versículo 17. Que su pueblo fuese apartado, que su pueblo es el anhelo, era el anhelo y será siempre el anhelo de Dios, que viva de acuerdo a las normas que Él que Él nos entrega, podríamos decir en nuestros días, en su palabra. Nunca las ordenanzas, nunca lo que Dios nos está diciendo a través de estas escrituras serán algo, queridos, queridas, caprichoso. Yo siempre se los he dicho. Detrás de los mandamientos de Dios, que cuando los escuchamos parecen ser duros, siempre hay un propósito de amor. Siempre hay el propósito de Dios de querer acercarnos a Él, de querer nuestro bien. Yo me hago la imagen que Dios quiere tenernos cerca de Él, abrazarnos,
acurrucarnos cual Padre amoroso. Pablo entonces anima a los corintios a vivir de este modo distintivo. Para recalcar el tema, entonces, hace una serie de preguntas. Si ustedes se dan cuenta, varios de los versículos tienen estas preguntas retóricas. Desde el capítulo, entonces, versículo 14 al 16. Cada pregunta incluso demuestra esto que venimos diciendo, que el combinar valores seculares y valores cristianos es de cierta forma como querer mezclar agua con aceite. O los hermanos también se familiarizarán más con la idea de benzina o petróleo con aceite. Son incompatibles, ¿no es cierto? Luego se separan. Y luego el apóstol se ocupa del tema en forma positiva. Insiste nuevamente en un tema que es muy conocido y toma incluso una frase que era muy conocida con respecto a la promesa de Dios según el pacto del Antiguo Testamento. Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré con ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que plantea es esto: ¿cómo entonces podemos pertenecer a Dios y al mismo tiempo entonces también pertenecer, como incluso decíamos al principio, a las tinieblas? ¿Cómo podemos pertenecer a Dios y al mismo tiempo coquetear con el mundo? ¿Me entiende? Pablo estaba entonces preocupado de que los corintios resistieran la tentación pagana que tenían alrededor. Pablo quería que resistieran la cultura abiertamente inmoral que había a su alrededor y más aún las enseñanzas que los falsos maestros venían queriendo inculcarles a estos hermanos de Corintio. ¿En qué concuerda, le decía él, el templo de Dios y los ídolos? Ellos debían rechazar, ellos debían resistir lo que se relacionaba con aquella cultura. ¿Por qué? Porque tanto ellos, porque tanto nosotros, nuestra comunidad, somos templo del Dios viviente. Somos la casa del Dios viviente, como decían los profetas del Antiguo Testamento cuando entonces llamaban a la santidad. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y entonces yo los recibiré. Pablo no propone el apartarse de tal manera como para irse a vivir en una isla. ¿Cómo entonces, si retrocedemos un momento al capítulo 5, seríamos embajadores? ¿Cómo podríamos hablar del Evangelio si nos tenemos que apartar o aislar geográfica o físicamente? No es la idea. No es que nos apartemos automáticamente cuando nos hacemos miembros de la familia de Dios, de la iglesia. Fíjese, lo que recibimos es la responsabilidad de vivir en medio de otra cultura, en medio de este país de Chile, con el distintivo, con la forma cristiana. Es decir, de una manera diferente. Grábese aquello cuando hablamos de santidad. Diferencia en medio de otros pueblos. Dios nos está llamando también entonces, tal como a los hermanos de Corintio, a no adoptar los valores, a no adoptar las ambiciones del mundo.
Si ser cristiano entonces significa que todo nuestro punto de vista sobre la vida han cambiado, valores diferentes, ambiciones diferentes, deseos diferentes, metas diferentes, pautas éticas, y que claro nos ha quedado esta semana y la semana pasada, diferentes, y lo más importante, una autoridad diferente. ¿Cómo entonces podríamos compartir íntimamente con alguien que no pertenece a la familia de Dios? ¿Me entiende? ¿Cómo podríamos ser uno? ¿Qué tendría en común el creyente con alguien que es incrédulo? Por penoso que resulte para alguien tal vez, los cristianos estamos llamados a evitar el vínculo íntimo que pudiera comprometer nuestro carácter distintivo. Somos un pueblo santo. ¿Santo por quién es santo? Pueblo santo de Dios. ¿Cómo se define la santidad? Algunos piensan que es no hagas esto, no hagas esto otro, no toques esto, no toques aquello, no vayas allí, no vayas allá, no hables con aquel, no hables con aquella, no. La santidad no es solamente una restricción, no es solamente una prohibición. En términos prácticos podríamos decir que la santidad es una manera, es el deseo de vivir en forma agradable al Señor. Es comunión con Dios, es comunión con su amor, con su bondad, con su gracia. Queridos, queridas, es de gran valor reconocer que somos de Él. No es cosa menor identificarnos con este Dios. Reconocernos como pueblo suyo es una promesa antiquísima y real en nosotros hoy día. Apartaos, apártense de ello. Y entonces yo los recibiré por hijos. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Suyos. Somos de Él. Dios nos llama entonces a demostrar nuestro compromiso de fe por medio de una vida en santidad. Desprenderemos 3 cosas de este principio, 3 preguntas en especial. Primero, ¿qué implicancias tiene la santidad? Primero, vivir en santidad requiere comprometerse con Dios. Si estamos nosotros, como hijos suyos, comprometidos con este Dios, entonces se mostrará una separación del mal. Se mostrará una separación de la maldad. Es decir, vuelvo a insistir en esto, por si no ha quedado claro, no es una separación física, no es una separación geográfica. Podríamos decir, es una separación en el interior, una distancia en nuestra fe, en lo que hay en nuestro corazón, con la maldad. Como nos decía incluso el texto, no podemos estar en polo opuesto a la misma vez. Sonaría raro si yo le dijera, yo estoy aquí en Cudico, estamos aquí en Cudico, pero a la vez estamos en Caburga, estamos en Pucón. Le gustaría, pero no. Suena raro, ¿no es cierto? No podemos estar en el norte o en el sur. Estamos en el norte o en el sur. Estamos en Cudico o estamos allá. El pecado, queridos, queridas, se opone a la santidad. Son polos opuestos. Y usted no puede entonces vivir o pretender, ¿no es cierto?, una pretensión genuina, vivir en santidad y luego estar en la maldad. Estar, como leía muy bien nuestra hermana, gracias a Dios, como es el Señor, en tinieblas. Estar en luz
o estar en tinieblas. No se puede vivir en ambas de manera simultánea. No se puede vivir, no somos Dios, no se puede vivir en el sur o en el norte, en polos opuestos. Sería como decir, yo estoy aquí y allá. ¿Cómo podríamos nosotros estar en Cristo y frecuentar el hábito de hacer mal? Es imposible estar entonces en polos opuestos a la vez. Y en el Antiguo Testamento la palabra que se traduce como santo se deriva precisamente de la raíz cortar. Y usted quizás se pregunta, ¿qué tiene que ver la santidad con el hecho de cortar? Lo santo está cortado, lo santo está separado, lo santo está apartado del hábito, ¿me entiende? Del hábito del mal, cortado del mal. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Se tienen que cortar relaciones negativas. Seremos sabios en aquello. Separarse de aquellas cosas que nos puedan alejar de Dios. Hábitos, costumbres, palabras, vicios. Hay que alejarse de la fuente del mal. Hay que alejarse del pecado, hay que alejarse, querida iglesia. Y no es que yo quiera ser pesado con esto, ni mucho menos, pero hay que alejarse de la muerte, ¿me entiendes? Hay cosas que desde esta mañana y al salir de este lugar tendremos que cortar. Amén. Amén. Del mismo modo, entonces, al cortar esas cosas, es importante que usted y yo entendamos que para vivir en santidad es necesario tener una cercanía con Dios, comunión con Él, conectarnos con la fuente de la santidad, relacionarnos con Él. Dios se hizo tremendamente cercano a nosotros al revelarse en Jesucristo. Podemos tener esa cercanía, podemos tener esa comunión, podemos tener esa luz. Podemos sentir su amor. Dios nos transmite su santidad. Él es quien nos capacita. Él es quien nos ayuda. La promesa de Él fue enviar el Consolador, el Espíritu Santo, para que Él nos guiara a toda verdad, a toda justicia, a todo juicio, para que Él, en otras palabras, nos guiara hacia Él mismo. Amor. Véalo siempre a través de esa óptica. El amor de Dios por nosotros. Es Dios que nos da fuerza entonces para que nos alejemos de las ideas, de las prácticas que finalmente pueden resultar peligrosas, destructivas para nosotros, para las personas que realmente nosotros amamos. El pecado destruye, el pecado mata. El pecado acaba con las relaciones. Quien vive entonces en pecado no hace más que autoherirse, autodestruirse, hacerse daño a sí mismo. Un hombre que está enamorado de una mujer es capaz de hacer cualquier cosa por ella. Y cuando logra esto, después de que se unen en matrimonio, ¿qué hace? Cuando obviamente no está en Cristo, la engaña. Es importante que comprendamos que el pecado mata. La santidad edifica. La santidad edifica. Debemos alejarnos del pecado. Dios quiere edificarnos. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere construir nuestra existencia. Dios quiere edificar tu familia. Dios quiere transformar tu familia.
Apartemos entonces nuestro corazón para Dios. Dediquémonos a vivir en santidad, queridos, queridas. Segundo, ¿cómo se cultiva la santidad? Las personas que se consagran a Dios, que son dedicadas para Él, al igual que los mismos objetos, ustedes saben, del templo en el pasado, ya no son objetos, eran símbolos. Las personas ahora debemos consagrarnos, es decir, dedicarnos a Dios. Y quien se dedica, quien se consagra a Dios debemos ser purificados. Debemos lavarnos de toda impureza. Dios no acepta ofrendas impuras y por ende tampoco aceptará personas de esta manera. Él rechaza lo impuro. Y en el caso de los mismos seres humanos, es decir, nosotros, Dios quiere que usted y yo hagamos un esfuerzo deliberado, fíjese, y sostenido para apartarnos del pecado y de la maldad. Con el pecado, muchos de nosotros podemos dar testimonio. Con el pecado no se juega. Mientras más nos apartemos del pecado, más nos acercaremos a lo bueno. Más nos acercaremos a lo bueno. Mientras más nos alejemos del pecado, más nos acercaremos a la voluntad del Señor, a una vida en santidad. Jesús es nuestro mejor ejemplo de santidad. Su compromiso con Dios era real, total, sincero, directo. Él se comprometió de tal manera que decidió voluntariamente, sin obligación, venir a este mundo, habitar entre nosotros, morir como ser humano más, pero resucitar también al tercer día. Su compromiso con Dios era total. El diablo lo tienta por fama, dinero, adoración de la gente, reino, ¿se recuerda? Él dice, no voy a tentar al Señor. No importa el ofrecimiento que se me quiera dar, mi compromiso con Dios es mayor. Su ejemplo, su compromiso, le llevó a la muerte, como dice el apóstol Pablo, de cruz. Tan serio, tan grande era el compromiso de Dios con la humanidad, tal era el amor de Dios, diría Juan, que Él murió, que Él resucitó por nosotros. Qué bueno recordarlo en estas fechas, queridos. Ya cuando se avecina también abril, enfatizamos este tema. Qué bueno recordarlo todos los meses del año. Qué bueno volver a esa cruz. Qué bueno volver a ese sacrificio. Para reconocer lo inmerecido, pero a la vez lo grande que es el amor de Dios en Cristo por nosotros. Cristo allí en esa cruz nos mostró, nos abrió el camino al Padre. Ustedes saben, en otras denominaciones se deja a Cristo colgado en esa cruz. Nosotros creemos que Él es un Cristo vivo, que Él es un Cristo presente, que Él es un Cristo que cumplió la promesa que les hizo a sus discípulos. Yo les enviaré un consolador, no estarán solos. Él nos envió su Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo, la presencia de Cristo por el otro Consolador, quien ahora nos ayuda a vivir en santidad. Somos templo del Dios. En otra parte Pablo diría, somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, somos su hogar, somos su casa, somos familia de Dios. Él vive con nosotros, le pertenecemos, somos suyos. Esa es nuestra identidad. El Espíritu Santo es quien te da poder.
El Espíritu Santo es quien te capacita. El Espíritu Santo es quien te ayuda a vencer cuando tú ya no tienes más fuerzas. El Espíritu Santo es ese renuevo que te guía a vivir de la forma que al Padre le agrada, que te une a Él, que te insiste día a día, que te vuelvas a Él. Cuán bien haremos en atender esa hermosa voz de Dios a través de su Espíritu para guiarnos a la forma que Él quiere. ¿Cuál es el pecado que tienes en mente? ¿Qué es lo que no te permite avanzar? Pecados habituales, vicios arraigados de la vida antigua, carácter difícil, enojo desmedido, raíces de amargura. Quizás piensas que no lo puedes dejar. Queridos, queridas, la buena noticia que Dios me ha entregado para decirles hoy día es que por medio del Espíritu Santo sí se puede. Sí se puede vencer. Sí se puede lograr. Tenemos testimonio en esta iglesia de Cudico, hay testimonio de que sí, Dios está haciendo, gloria al Señor, grandes cambios. Con la ayuda del Espíritu Santo, sí se puede. Tenemos el Espíritu Santo, tienes el Espíritu Santo. Él es quien entra en tu vida. Pasas a ser su casa, Él es quien te capacita. No solo para que resistamos la maldad, no, sino para hacer lo bueno. Cuán sabios seremos de seguir el consejo de su persona, cuando Él nos lleva a la adoración a Dios, cuando Él nos lleva a servirle a Dios. Tercero, ¿cómo se sostiene la vida de santidad? Mira el versículo 7.1, capítulo 7, versículo 1. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Como en todas las áreas de la vida, lo difícil no es llegar. Lo difícil es sostenerse. Lo loable es perseverar. Llegar a la fe es sencillo. Reconocemos a Cristo, tenemos experiencias tremendas, nos sentimos renovados. Salimos del templo, volvemos a la casa y siguen los mismos problemas con los cuales salimos en la mañana. Todo ese renuevo como que se va desapareciendo de a poquito durante el día. Santidad no es cuestión de que usted abandone las conductas que le hacen mal 2 o 3 días o por un par de horas. Es que usted cambie su forma de vivir. Que usted sostenga una vida en santidad. Que usted anhele vivir una vida en santidad. Decir no lo hice el día de ayer, no lo haré este día y mañana no ha llegado. Mañana le pertenece al Señor, así es que me ocupo de hoy. Es necesario que con más diligencia, diría Hebreos, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que de a poquitito nos vayamos arrastrando yendo a la deriva, cual barco sin un ancla fija. Arrastrado por las olas, diría Santiago, de aquí para allá, en los deseos, en las ambiciones, en las metas de la vida que no están de acuerdo al Señor. Ese es el problema de deslizarse. Empieza de a poquitito, fácil. Así es el pecado, sutilmente destruye, de a poquito. Pocas personas pasan de vivir una vida en santidad y de golpe una vida en pecado.
No. El pecado se engendra, el pecado es gradual, el pecado empieza cuando nosotros también comenzamos a tolerar las cosas que sabemos que no están bien. Alimentar nuestros ojos con lo que no conviene. Ingerir lo que no conviene, guardar lo que no conviene, dar el paso que no conviene. Y entonces, cuando ese alimento ya es constante, vean si no, la obra de la carne se hace notoria. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. El deterioro es paulatino. Quita la vista de la meta y luego entonces estarás caminando a la aventura. Quita la vista de la meta y luego estarás en otra cosa. Vuelves a la meta, ese es el intento, ese es el anhelo. En el pecado volverás a otra cosa. Y llega un momento en que tal vez esa meta ya no la verás. Finalmente jamás vuelves a ver la meta de fe en Cristo. La santidad que Él nos enseña. Todo comienza de manera sutil. La borrachera empieza con un trago. La paliza empieza por un empujón. Un adulterio empieza con un coqueteo o con miradas inadecuadas. Un viaje de droga empieza con una probadita. Una vida de corrupción empieza con un peso que usted se robó, con un negocio deshonesto. Hay un juego bien peligroso que a veces se hace. Se juega en cuanto se puede avanzar y soportar y que la gracia de Dios lo permita. Se llega al límite, se vuelve y se está en ese juego y llega un momento en que se dice: ¿cuánto puedo alejarme de la raya y que Dios me va a perdonar? Con el pecado no se juega. Si te pones a coquetear con el pecado, eventualmente Él va a ganar. Seamos realistas, seamos sinceros, veamos esa realidad. Por eso hay que cortar, por eso hay que separarse, por eso hay que apartarse de las cosas que nos hacen daño. Dios nos llama a vivir en santidad y en amor por Él, en amor hacia nuestros semejantes, a abandonar una vida de pecado, a abandonar una vida de corrupción. Todo lo contrario, Dios nos llama a vivir, a perseverar en la fe de nuestro Señor, en la fe de Cristo. Tal vez más de alguno se puede sentir en esta hora frustrado por las palabras que estoy diciendo y quizás se pregunte incluso: ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr ser santo? Debe quedarte claro, no puedes hacerlo solo. No puedes hacerlo solo. Necesitamos la capacitación del Espíritu. Cuando recibes el poder del Espíritu, recibirán poder. Entonces puedes desarrollar la disciplina necesaria para vivir una vida en santidad. Amén. Allí puedes triunfar en esta lucha por la vida. Y es el ánimo que la palabra nos entrega en esta hora. Es la esperanza. Lucha por la vida. Tienes la posibilidad. Y mientras la tengas, lucha por la vida. Lucha por el bien. Lucha por lo correcto. Nos van a tocar vivir tiempos difíciles. Usted seguramente lo ha visto. Leyes aprobadas constitucionalmente. Leyes en contra de la vida, contradictorias con los derechos que algunas veces se solicitan y se piden al Estado. Leyes en contra de lo que realmente se opina y se dice de la discriminación.
contradictorias, sin sentido. Luchemos por la vida, luchemos por el bien, luchemos por nuestra familia, luchemos, querida iglesia, por vivir en santidad. Amén. Pónganse en pie, oramos al Señor. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor del Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora tú nos guías. Nos guías, Señor, a tu amor. Nos guías, Señor, hacia tu verdad y podemos ver, Señor, que nos guías hacia ti. Gracias por tu amor manifestado, Señor, en esta palabra. Tú anhelas, Señor, que vivamos en santidad. Tú eres santo, 3 veces santo. Y queremos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, vivir conforme a quien tú eres. Ayúdanos a vivir de forma consecuente. Aún, Señor, haya muchos costos en lo público, pero también en lo personal y familiar. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de lo que no conviene. Hábitos, pensamientos, caminos que sabemos, Señor, que no convienen. No dejes, Señor, de insistirnos por tu Espíritu, de guiarnos por tu Espíritu hacia la verdad de tu palabra, hacia ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú ahí estarás, prestos, Señor, para sostenernos. Es tu Espíritu, es tu promesa, es tu verdad, Señor, por la cual te alabamos, por la cual te agradecemos, Señor, en esta hora. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Toma su asiento. Dios le bendiga. Bien, hermanos, vamos a cantar otra alabanza. Va a ser el 280. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Pongámonos en pie, hermanos, para que cantemos a nuestro Señor. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, porque en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté, mi alma entonces contempló con fe al Salvador.
número 4 dice, en la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Amén. Qué hermosa esperanza, qué hermoso cuando reconocimos que Dios es nuestro, que Cristo es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Y que está siempre con nosotros. Hermanos, en este momento vamos a tener una ceremonia. Hay hermanos que se han bautizado, tenemos 2 hermanos, y en este momento el pastor va a guiar esta ceremonia, los vamos a recibir, ¿no es cierto?, como iglesia. Sin duda, ellos han tomado una hermosa decisión, que Dios va a estar con ustedes en todo momento. Pastor, lo dejo. Gracias, hermano Arnoldo, está atento ahí. Es un tiempo significativo para nuestra iglesia. Es un tiempo de felicidad, de alegría. Una celebración que hemos estado viviendo incluso desde hace algunas semanas, ¿no es cierto? En lo que es el bautismo de Benjamín, también nuestra hermana Pilar, y también la noticia de que Elías tiene la intención de ser parte nuestra. Amén. 3 hermanos que en este día entonces también se recibirán como miembros de nuestra congregación. Entonces voy a invitarles a que puedan pasar adelante, que puedan acercarse para acá nuestros 3 hermanos, hermana Pilar, Elías y también Benjamín. Ellos manifestaron su deseo en ser miembros de nuestra iglesia de Cudico. Amén. Les voy a pedir si pueden quedarse en la misma dirección mirando hacia acá. Y luego también entonces miren a la iglesia. Ustedes, queridos, han decidido dar un gran paso de fe en sus vidas. Ustedes, hay testimonio de que también han sido bautizados. El testimonio de Elías también nos conta, una familia querida para la iglesia. Han reconocido a Cristo como suficiente Señor y Salvador. Elías también lo ha hecho. Han demostrado incluso el mismo deseo de poder vivir de una forma agradable a Él, obedeciendo sus ordenanzas, intentando aprender y vivir su palabra. Esto le conta a la iglesia. Poseen el testimonio de perseverancia en la fe. En base a esto entonces les pregunto, y no se asusten, en lo relacionado al compromiso y significado de este momento. Hermanos, hermanas, se comprometen a ser fieles al Señor y a su iglesia, a vivir una vida que esté de acuerdo con los principios que emanan de las Sagradas Escrituras, a sostener su servicio, sus diezmos, sus ofrendas, la obra que esta iglesia lleva a cabo en este lugar, a mantenerse fieles a las doctrinas de nuestra denominación y a someterse a los principios y normativas administrativos acordados por esta iglesia, y si es así, responden o pueden responder: sí, me comprometo. Amén. Amén. Sobre la base entonces de este compromiso de nuestros hermanos con el Señor, con su iglesia y también de manera personal, como pastor entonces de la iglesia de Cudico, y junto a nuestros hermanos testigos, ¿no es cierto?, aquí presentes, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en nuestra iglesia. Deseo realmente que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor permita que su vida sea luz y entonces den mucho más testimonio para que otros vengan al conocimiento de la verdad de nuestro Señor, por medio de su buen ejemplo. Así también nosotros como iglesia, como familia pastoral también, confiamos que podamos ser de estímulo, de fortaleza,
de acogida en los momentos que ustedes lo necesiten. Sepan que somos una familia en Cristo. Somos hermanos, se dan cuenta. Cuenten con nosotros. Estamos para apoyarle. Esta hora es su familia. Su familia. Esperamos así también que ustedes, de verdad, les decimos, con toda confianza, tengan esa confianza de poder ejercer los dones, los talentos que el Señor les ha entregado a cada uno de ustedes por medio de su Espíritu. Este es el lugar, tengan la libertad y obedezcan la misma palabra, en ser buenos administradores de la gracia que Dios les ha entregado en sus manos. Entonces, sin más, vamos a pedir a nuestra hermana Elvira que por favor pueda pasar a este lugar también y asistirnos con el libro de miembros de nuestra iglesia, para que puedan allí entonces también escribir sus nombres y firmarlo. Adelante, pasen, sin temor. Amén. Le damos un aplauso. Muy bien, felicidades a cada uno de ustedes, queridos. Mi hermana Pilar Capellán, Benjamín Carrasco, Elías Cordero son parte de nuestra iglesia. Ahora voy a pedirles que miren hacia atrás y aquí yo sé que los voy a sorprender, pero en esta hora queremos darle a los tres una breve oportunidad para saludar a la iglesia, solamente un breve saludo en esta mañana, que nuestros hermanos puedan ver en sus caritas, si bien han estado acá presentes, también de seguro quieren escucharles en esta hora, ¿o no? Amén. Una oportunidad para ustedes. Mi hermana Pilar, si gusta, luego venga. Quiero agradecer a todos, ha sido un día lleno ayer de muchas emociones, donde lo más gratificante es tener al Señor de vuelta, porque siempre lo tuve, pero en un minuto me alejé, como dijo el pastor, en un minuto me alejé, y volver aquí a Villarrica ha sido volver a encontrarme con Él. Amén. Amén. Conocer a personas que me han guiado, me han apoyado en todo, y ha sido una vuelta, como dijo el pastor Cordero, simplemente para encontrar al Señor de vuelta. Así que estoy muy agradecida por pertenecer a esta hermosa familia. Amén. Por estar aquí cada día, apoyarnos en lo que se pueda, pastor, lo que necesiten, yo feliz y muy agradecida la verdad. Gracias. Amén. Los saludo a todos. Sé que muchos me conocen desde chiquitito, tuve mucho tiempo lejos también, y estoy agradecido al Señor que hace unos años me haya traído de vuelta a Villarrica, de vuelta a sus caminos. Me siento privilegiado de haber sido escogido tan joven para seguir sus caminos, y quiero seguirlos caminando, quiero ser fiel a su palabra, sabiendo que ahora en la universidad uno conoce tantas cosas, pero a pesar de ello quiero tener cuidado con mis amistades, quiero tener cuidado con mi conducta y todo lo que conlleva ahora ser miembro oficial de la iglesia. Y les doy gracias a todos por sus oraciones. Sé que mi tía también ha pedido muchas veces oración por mí, y el Señor la ha escuchado. El Señor ha sido fiel todo este tiempo, y simplemente muy agradecido ahora, gracias a mi familia, que me ha educado en sus caminos, me ha
especialmente a mi tía que ahí me cateteaba con la palabra. Y de verdad le doy las gracias porque así debe ser. Tiene que ser constante en la palabra, en la oración y quiero seguirlo haciendo. Así que muchas gracias a todos. Amén. Bueno, yo ubico más los que me encontraba en el verano, porque es donde generalmente venía por acá. Ya todo es de Villarrica desde que chico, entonces por trabajo me tuve que mudar para acá. La primera vez que estoy en una iglesia donde no están mis padres, extraño, me pasa nuevo en la vida, algo natural supongo yo. Entonces, muy agradecido de que me puedan haber seguido aquí. Amén. Amén. Lindas palabras de nuestros tres hermanos. Es un carreteo sano, ¿no es cierto? No, muy bien, parte también del cariño manifestado, es un anhelo también genuino. Antes de orar por ustedes, queridos, también tenemos en esta hora, y se le ha confeccionado con mucho cariño, un diploma a nuestros hermanos que también se han bautizado como recuerdo de este momento. Y luego entonces también tendremos un tiempo para orar por ellos, pero queremos entregarles también esos diplomas. Oramos por nuestros hermanos. Amén. Padre, cuánta alegría, Señor, hay en nuestro corazón por ver tu hermoso obrar, Señor, en tu iglesia. Gracias, Padre, por tus hijos. Gracias, Señor, por los pasos, las decisiones que tú, Señor, le has llamado a realizar. Con convicción, Señor, ellos han puesto su fe en ti. Han obedecido, Señor, tu palabra. Y, Señor, en esta misma ceremonia, en este mismo hecho de querer ser parte de esta iglesia, muestran también, Señor, el anhelo genuino que tienen de seguirte. Por eso, Señor, a ti te pedimos que les bendigas. Que tu presencia, Señor, sea algo real en ellos, presente, Señor, como hemos dicho. Que tu Espíritu, Señor, siempre les guíe. Y, Señor, tú prosperes los caminos que ellos se propongan. Que tú les guardes, Señor, bajo tu amor. Sí, Señor. En tus manos, Señor, entregamos sus planes. En tus manos entregamos sus decisiones. En tus manos entregamos su vida, su familia, Señor. A ti te pertenecen, son tuyos. Son tus hijos. Son nuestros hermanos. Decimos para gloria tuya en esta iglesia. Gracias, Señor, por este momento de felicidad. Sabemos, Señor, que tu corazón, al igual que esta iglesia, se regocija en esta hora. Es un tiempo, Señor, de celebración. Es un tiempo de fiesta, Señor. Lo entregamos en tus manos, Señor, a cada uno de ellos, y este tiempo especial que hemos tenido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Vamos a finalizar con el himno número 15, Cuán grande es Él. Pongámonos de pie, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes
Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos ante tu presencia en un momento en el cual, Señor, tú nos has hablado al corazón. Gloria a ti, Señor, porque lo que nuestro pastor hoy día nos ha enseñado es algo que llena el corazón. Sabemos, Señor, que tú en tu gran amor nos has escogido desde la fundación del mundo, Señor, para que seamos tus hijos. Gracias, Señor, porque tú te has fijado en la bajeza de cada uno de nosotros que somos pecadores. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu gran amor. Sabemos, Señor, que tú siempre estarás con nosotros. A pesar que nosotros podamos ser infieles a ti, Señor, porque somos hombres carnales, sin embargo, tú siempre te mantendrás fiel. Que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, nos guíe, nos reconforte, nos lleve a la verdad. Y aquellos jóvenes hoy día que han hecho su decisión de poder haberse bautizado, Señor, que entienden en su corazón que es un testimonio dado a la iglesia de seguir tu mandato, tu santidad. Guíanos, Señor, para que ellos sean fieles testigos en la iglesia, Señor, para que cada uno de nosotros aprendamos de su ejemplo por tu divina gracia y voluntad. Gracias, Señor, protégenos ahora que nos vamos a nuestros hogares. Que tu palabra bendita, Señor, sea alumbrándonos el camino. Que tu gran amor a través del Espíritu Santo, Señor, inunde nuestros corazones. Danos fuerza a través de tu Santo Espíritu para ser hijos obedientes, agradables a ti, Señor, en santidad y sobre todo, Señor, agradecidos de ti, porque tú eres un amor, Señor, para nosotros, ya que has muerto en la cruz por cada uno. Gracias, Señor. Nos vamos contentos, hinchidos el corazón de ti, Señor. Grande es tu fidelidad, Señor. A ti te damos gracias, la gloria y la honra por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.